Bienvenido. En esta ocasión te traigo otras 3 nuevas historias de terror. Si te gusta el misterio, si disfrutas sentir ese escalofrío justo antes de dormir, entonces quédate y escucha con atención. Comencemos. La mujer que esperaba. Camila era profesora rural. Había aceptado una plaza temporal en un pequeño pueblo del altiplano, a 3 horas de Puno, en la frontera entre Perú y Bolivia. La ruta que conectaba con la comunidad pasaba por montañas deshabitadas, caminos de tierra y neblina constante. Durante el día, el paisaje parecía tranquilo, casi poético. Pero al caer la tarde, la temperatura bajaba drásticamente y todo adquiría un tono espectral. Casas dispersas, luces lejanas, silencio absoluto. La combi que tomaba todos los viernes salía del pueblo a las 6 de la tarde. Y el regreso, cada domingo a las 8 de la noche. Siempre el mismo chofer, siempre los mismos pasajeros. Gente del pueblo, tranquila, reservada. Una noche de domingo, por motivos personales, Camila llegó tarde al terminal. La combi ya había salido. Sin otra opción, tomó un taxi compartido hasta un cruce donde, le dijeron, podía esperar a que otra combi pasara en dirección al pueblo. Allí siempre para alguna, le aseguró el taxista. El lugar era un paradero improvisado, un poste de luz intermitente, una banca de cemento y un letrero oxidado que apenas se sostenía. Eran las 9:30 cuando el taxi la dejó. La noche era fría, silenciosa, con neblina densa. No había señal. Ni casas cercanas. Solo una banca y una figura. Una mujer. De espaldas. Sentada en la esquina del paradero. Llevaba un vestido largo y un chal negro. Camila la saludó. No hubo respuesta. Se sentó al otro extremo. El aire estaba helado, el silencio era absoluto. Durante varios minutos, Camila sintió la necesidad de mirarla, pero algo en su interior le decía que no debía hacerlo. A los pocos minutos, la mujer murmuró, ¿va al pueblo? Camila respondió que sí. Pero la mujer no dijo nada más. Solo giró levemente la cabeza y volvió a mirar al frente. Pasaron 15 minutos. Camila comenzó a impacientarse. Luego 30. Y entonces, la mujer se puso de pie. Se acercó lentamente. Y le dijo, no subas si la combi tiene las luces apagadas. Camila no entendió. La mujer repitió, no suba si viene con las luces apagadas. No es para usted. Y se alejó, desapareciendo entre la neblina sin hacer ruido. Camila intentó seguirla con la mirada, pero no la encontró. No escuchó pasos. No vio sombras. Solo el silencio. Minutos después, una combi apareció entre la niebla. Ruidosa, rápida. Pero venía sin luces. Ni intermitentes. Ni internas. Totalmente apagada. Se detuvo frente a ella. La puerta se abrió. Y el chofer, sin girar la cabeza, solo dijo, suba. Camila, congelada, recordó lo que la mujer había dicho. Pero también pensó que tal vez había malinterpretado. Tal vez era solo una superstición. Dio un paso. Luego otro. Y cuando estaba por poner el pie en el primer escalón, escuchó, clara, la voz de la mujer otra vez, pero ahora, detrás de ella, no es para usted. Giró bruscamente. Nadie. El poste parpadeó. La combi arrancó, sin que ella subiera. Avanzó unos metros, y se desvió hacia un barranco. Silencio. No hubo explosión. No hubo gritos. Simplemente, desapareció. Camila corrió hasta el borde, pero no vio nada. Solo neblina espesa y un camino que terminaba abruptamente. No había huellas. Ni luces. Ni señales de que algo hubiese pasado por allí. En shock, se sentó en la banca. Esperó. No sabía cuánto tiempo pasó hasta que otra combi, esta vez iluminada, se detuvo y le abrió la puerta. Subió. Nadie hablaba.
Solo el chofer, al verla, murmuró, «No es la primera vez que alguien la ve». Camila no respondió. Se sentó junto a la ventana y pensó en la mujer. En sus palabras. En el silencio. Desde entonces, cada vez que pasaba por ese paradero, lo miraba de reojo. Pero nunca la volvió a ver. Hasta una madrugada, años después, cuando tuvo que regresar al pueblo por un asunto de trabajo. Se sentó en la misma banca. Y justo antes de que llegara la combi, la mujer apareció. Igual de quieta. Igual de silenciosa. Esta vez, Camila no le habló. Solo la miró. Y la mujer, sin moverse, sin levantar la cabeza, le dijo, «Gracias por escuchar». No todos lo hacen. Y muchos, ya no regresan. Desde aquel día, Camila dejó de usar transporte nocturno. Juró que esa presencia no era un fantasma, era otra cosa. Una entidad que protegía a algunos y se llevaba a otros. No pedía nada. Solo que la escucharan. Y que, cuando advirtiera, no la ignoraran. El último timbre. En una zona alejada de Veracruz, México, existía una escuela primaria que llevaba más de 30 años cerrada. La vegetación había empezado a cubrir los muros, los vidrios estaban rotos, y las canchas de cemento estaban reventadas por raíces que habían levantado el suelo. Aunque el gobierno nunca lo declaró oficialmente, la razón por la que cerraron la escuela fue porque, durante los años 90, ocurrieron cosas que nadie supo explicar. Primero, se reportaban gritos en los pasillos cuando el lugar estaba vacío. Luego, objetos que aparecían en lugares distintos, pizarras que se escribían solas, y finalmente, la desaparición de un profesor, justo al sonar el timbre del recreo. Después de eso, las clases se suspendieron, y los vecinos empezaron a evitar pasar por allí. Con el tiempo, la estructura fue olvidada. Hasta que llegó Andrés. Andrés era estudiante de arquitectura. Su universidad le asignó un proyecto sobre restauración de espacios públicos. Su tesis consistía en explorar construcciones abandonadas y evaluar su viabilidad de recuperación. Le llamó la atención esa escuela. No por los rumores, sino por su estilo colonial y el misterio que la rodeaba. Viajó un fin de semana con su cámara, una libreta y su dron. Al llegar, algo le llamó la atención de inmediato. El portón, a pesar del abandono, no tenía candado. Solo estaba cerrado con una cuerda delgada. La desató, empujó la reja, y la oxidación chilló como si alguien hubiera gritado. Ya dentro, notó que, aunque todo parecía en ruinas, algunas puertas estaban cerradas por dentro. Otras, abiertas como si alguien las hubiera usado recientemente. El primer salón estaba cubierto de polvo, pero en el centro del pizarrón había una frase escrita con tiza fresca: «No toques el timbre». Pensó que era una broma, algo dejado por algún curioso anterior. Tomó fotos, registró la infraestructura y siguió explorando. Cuando llegó a la dirección, encontró un escritorio intacto. Encima, un timbre escolar de campana metálica. A su lado, un cable aún conectado a una caja de electricidad improvisada. Sin pensar, Andrés tocó el timbre. El sonido fue seco, metálico, y rebotó por todo el edificio. Por un segundo, todo pareció volver a la vida. Las ventanas temblaron. Las aves del techo salieron volando. Y por un instante, creyó escuchar pasos en el pasillo. Se asomó. Nadie. Volvió al aula anterior, y la frase del pizarrón ya no estaba. Ahora decía: «Te dije que no lo tocaras». Sintió una presión en el pecho. Salió al patio. Pero las puertas ahora estaban cerradas. Como si alguien las hubiera asegurado desde adentro. Intentó forzar la salida principal. Nada. Corrió hacia los baños. Allí encontró espejos rotos, y su reflejo multiplicado. Pero había algo más. En un rincón del espejo más grande, una figura parada detrás de él. Se volteó de inmediato. No había nadie. Solo su sombra, pero torcida. Como si no se moviera al ritmo de su cuerpo. Respiraba con dificultad.
El aire olía a polvo y sudor frío. Intentó usar su celular. Sin señal. Ni datos. Ni GPS. Solo una pantalla congelada con la hora exacta en que había tocado el timbre, 10:13. Quiso romper una ventana. Pero el vidrio, pese a estar quebrado, no cedía. Como si fuera parte de una ilusión. Como si la escuela misma hubiera cambiado de estado. Ya no era solo un edificio viejo. Era otra cosa. Algo atrapado entre tiempos. Escuchó entonces una voz. La de un niño. Luego otra. Y otra más. Como si hubiera una clase entera, hablando sin palabras. Solo susurros. Llantos. Risas que no sonaban humanas. En uno de los pasillos, vio movimiento. Corrió tras él. Llegó a un salón sin puerta. Adentro, pupitres viejos. En uno de ellos, una figura encorvada. Un niño. De espaldas. Moviéndose levemente. Andrés se acercó. Lento. El niño murmuraba algo. Repetía una y otra vez, no suena. No suena. No suena. Cuando intentó tocarle el hombro, el niño giró el rostro, pero no tenía cara. Solo piel estirada, sin ojos, sin boca, sin nariz. Un cráneo cerrado. Y de él salió un chillido agudo. No con la boca. Con todo el cuerpo. Como si la misma escuela estuviera gritando. Andrés cayó al suelo. Y todo se apagó. Despertó afuera, junto al portón. La cuerda estaba otra vez amarrada. Su cámara había desaparecido. El celular, con batería completa. Pero marcaba otra fecha. 2 días después. Había perdido 48 horas. Cuando volvió a su universidad, intentó contar lo ocurrido. Nadie le creyó. Pero algo había cambiado. Cada vez que entraba a un edificio antiguo, sentía pasos detrás. Ecos en pasillos vacíos. Y siempre, escuchaba un timbre sonar. Buscó archivos del lugar. Encontró recortes. Noticias censuradas. Una nota hablaba del director de la escuela, que había prohibido evacuar durante un sismo en los 80. 15 niños murieron aplastados. El timbre no sonó esa vez. Nunca más volvió a hacerlo, hasta que Andrés lo tocó. Ahora, cada vez que alguien lo toca, el edificio despierta. Solo para recordarle al mundo que, en ese lugar, el tiempo no es lineal. Y que hay presencias que jamás salieron a recreo. El banco del cementerio. Esteban perdió a su esposa en un accidente automovilístico. Llevaban 13 años casados y no tenían hijos. Su mundo se apagó de golpe, y con él, cualquier deseo de continuar con su rutina. Vivía en un pequeño pueblo al sur de Misiones, Argentina, donde todos se conocían. Allí los cementerios eran como plazas, con caminos de tierra, bancos de hierro, y árboles que cubrían todo con sombra perpetua. Enterró a Clara en una tumba familiar, al final del terreno, bajo un viejo árbol de jacarandá. Durante los primeros días, Esteban iba todos los días. Se sentaba en el banco frente a su tumba, hablaba en voz baja, lloraba. A veces, incluso dormía allí. Pero lo que comenzó como una forma de procesar el duelo, empezó a transformarse en algo mucho más oscuro. Una noche, después de quedarse hasta muy tarde, notó que el ambiente había cambiado. El aire estaba más frío, pero no soplaba viento. La luz del farol del pasillo parpadeó 2 veces y luego se apagó. En ese momento, escuchó un susurro. No era una palabra. Solo un sonido. Como un aliento. Miró a su alrededor. Nadie. El cementerio estaba cerrado desde las 7 y él tenía la llave que le habían dado por cortesía, ya que era amigo del encargado. Se levantó, nervioso. Y justo cuando iba a salir, escuchó su nombre. Claramente. Esteban. Giró. Era la voz de Clara. Sintió que el corazón le explotaba en el pecho.
Se acercó lentamente a la tumba. Nada. Solo flores frescas. El banco. El árbol. Y el mismo silencio que siempre había. Pero al regresar a casa, encontró la foto de Clara caída. Algo que jamás sucedía. Al día siguiente volvió. Se sentó. Esperó. Y justo antes de la medianoche, volvió a oír la voz. Esteban. Esta vez, más cerca. Se levantó y dijo su nombre. Preguntó si era ella. Si de alguna forma, estaba ahí. La respuesta fue un susurro. Estoy cansada. Y luego silencio. Desde entonces, cada noche en que volvía al cementerio, la presencia se hacía más fuerte. Comenzaron a pasar cosas extrañas. El banco se movía levemente cuando él se sentaba. Como si alguien más también lo ocupara. Una noche, vio una figura sentada antes de llegar. Pero al parpadear, desaparecía. Lejos de tener miedo, Esteban comenzó a obsesionarse. Llevaba flores nuevas cada día. Limpiaba la lápida con cuidado. Y se quedaba más y más tiempo. Hasta que una noche, Clara le habló con más claridad. Le dijo, no estoy sola aquí. Y luego, no deberías venir más. Esteban ignoró la advertencia. Una madrugada, escuchó pasos. Pero no eran humanos. Eran pesados. Lentos. Como si algo grande y arrastrado caminara por la tierra. Se escondió detrás de una lápida. Lo que vio le quitó el aliento. Era una figura alta, desproporcionada, con brazos largos como ramas secas y una cara sin rasgos. Se movía entre las tumbas. Se acercó al banco. Lo tocó. Y murmuró, este lugar ya no es tuyo. Esteban no pudo moverse. El terror lo paralizó. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, la figura se había desvanecido, pero el banco estaba roto. Astillado. Como si lo hubieran destrozado con las manos. Desde ese día, cada vez que volvía, encontraba el lugar diferente. La tumba de Clara tenía flores marchitas, aunque él las dejaba frescas. La tierra se movía, como si alguien hubiese cavado recientemente. Y el árbol comenzó a secarse. Una noche, Esteban soñó con Clara. En el sueño, ella le decía, ya no soy yo. No me busques más. Despertó sobresaltado. Quiso dejar de ir. Pero no pudo. Era como una adicción. Como si una parte de él ya no le perteneciera. Como si algo en ese lugar lo llamara, más allá de su voluntad. Un día, desapareció. Nadie lo vio salir del cementerio. La puerta estaba cerrada por dentro. Y en el banco, aún destrozado, encontraron su abrigo doblado, y una nota escrita con su letra, ella me habló por última vez. Me dijo que la dejara ir. Pero yo ya no puedo. Nunca lo encontraron. Pero desde entonces, quienes caminan cerca del cementerio al anochecer, aseguran ver una figura sentada en el banco. A veces es una mujer. Otras veces, un hombre. Pero siempre, hay dos sombras. Aunque solo haya una persona. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este video, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios si te gustaría una nueva parte, o si tú mismo tienes una historia que valga la pena contar. Y ahora sí. Puedes apagar la luz.